Hola a todas, todos y todas. En este segmento nos vamos a concentrar en discutir cuáles son esos elementos que estarían presentes en el concepto de etnia. Recordemos que en la sesión previa estuvimos revisando qué es lo que queda consignado en el capítulo 6.2 llamado capítulo étnico, y dentro de estos elementos encontramos que el proceso de colonización, la opresión y la desterritorialización serían elementos vinculantes de las diferentes comunidades étnicas del país. Sin embargo, en este segmento nos vamos a concentrar en cuáles son estas definiciones que desde las ciencias sociales y las ciencias humanas se han propuesto sobre lo étnico. En ese sentido, tenemos que ser claras y claros en que no hay una única definición de lo étnico, ha tenido múltiples interpretaciones, pero habría algunos elementos básicos que pueden darnos una pista sobre hacia dónde se enfoca el capítulo étnico para vincular a las diferentes comunidades que vincula. El primero de estos elementos es que toda etnia es una colectividad. Sí, no podemos hablar de etnia desde una perspectiva netamente individual, sino es una construcción teórica relacional con otros. Y el segundo elemento que me parece muy importante destacar tiene que ver con un pasado compartido, con una historia, con una narración de eso que nos constituye como colectividad. Adicionalmente a estos dos elementos podemos encontrar otros criterios que van y vienen, el tema de los símbolos, el tema de una lengua compartida, leyendas o mitos fundacionales. Estos son otros elementos que están o no presentes en relación con la disciplina que maniobre, ¿cierto?, con el concepto. Sin embargo, estos son unos mínimos. Debemos igual recordar que otras definiciones que han estado más enfocadas en las perspectivas biologicistas, es decir, que relacionan las etnias con características físicas, con corporidades marcadas, han sido usadas para la exclusión, han sido usadas para la explotación y que han hecho carrera en muchos contextos de políticas públicas, incluso hasta hace muy pocos años. Entonces es importante tener en cuenta que estas construcciones teóricas más relacionadas con las características fenotípicas o biológicas son útiles a un concepto creado para la explotación, que es el racismo. Allende a esto, debemos reconocer que desde las tradiciones de la sociología y la antropología especialmente, tenemos que encontrar un elemento, o al menos discutir con un elemento conceptual adicional cuando hablamos de lo étnico, y es de qué manera se construyen las identidades al servicio de esta idea comunitaria que formaría lo étnico. Teniendo esto en mente, tenemos que enfrentarnos con tres al menos proposiciones de lo constitutivo de la identidad. La idea de cómo la identidad se constituye a partir de lo que se llama un sujeto ilustrado, una definición muy conveniente a los sistemas coloniales. Un segundo momento es este sujeto sociológico o el sujeto vinculado o vincular. Y en tercer momento, el sujeto posmoderno. Para explicarlo de una manera muy simple, el sujeto de la ilustración es aquel sujeto que cree que la identidad solamente se forja en el sí mismo, en la autorreflexión, y que es ese proceso de autorreflexión, de conciencia de sí, que no tiene nada que ver con los otros, es lo que me permite identificar y relacionar el mundo.
¿Sí? No necesito en ese primer sujeto un relacionamiento con los y las demás, sino que construyo a partir de una conciencia pensante mi reflexión sobre el mundo y desde ahí puedo plantear criterios de identificación. Sin lugar a dudas, esta idea no es la más útil a los efectos de entender qué es lo que pasa dentro de la concepción de lo étnico, ni para América Latina, ni para el contexto del acuerdo de paz en Colombia. El segundo y el tercer sujeto, el sujeto sociológico y el sujeto posmoderno, nos plantean retos distintos. Respecto al sujeto sociológico, hablamos de una conciencia del sujeto que no se crea en la ausencia, que no se crea en la soledad, en el encerramiento, sino que se crea en relación con los otros. Este sujeto va a estar en contacto constante con los demás para construir valores, significados, símbolos del mundo. No soy yo en una caja la que creo las formas de identificación, sino es en el relacionamiento con los otros donde entiendo y comprendo cómo identificar estos valores compartidos, cómo tejer con la comunidad, ¿no? Y finalmente tenemos el sujeto posmoderno, que es un sujeto que presenta variaciones interesantes para el contexto latinoamericano y para el contexto colombiano y nos permite dar un paso más en la comprensión de los criterios étnicos que deberíamos apropiar o asumir al menos para tener claro a qué se refiere esta tensión del capítulo étnico y que no queda lastimosamente consignado de una manera clara en el acuerdo de paz. Este sujeto, pues es el sujeto posmoderno, un sujeto que reconoce que las identidades no son identidades esenciales, sino que son identidades o identificaciones que tengo con los otros y con el mundo y que son variables. Es decir, no habría un centro que podría ser, por decir algo, la comunidad colombiana, la que me constituye como colombiana, sino habría diferentes episodios, momentos en los que ninguno es en sí mismo el centro de mi constitución identitaria, sino que estos centros que constituyen mi identidad son variables, están en constante relación y por lo tanto cuestionan la idea de esencialismo. En ese sentido, debemos reconocer que las identidades de los pueblos originarios, primero, se construyen de manera colectiva, segundo, hacen, evocan o tienen una relación directa con un pasado y siempre están en una pugna constante por mantener un pasado que siempre ha sido atacado, silenciado o dejado en un segundo lugar. En ese sentido, hablar de un sujeto posmoderno que entiende que existen múltiples identificaciones, que estas identificaciones no son esenciales, es decir, que no habría ni una esencialidad de quién es un latinoamericano, una latinoamericana, que no habría una esencialidad de quiénes son las comunidades o los pueblos indígenas en Colombia, sino que estas serían tensiones constantes que se construyen a partir de estos elementos vinculantes del pasado, de estos elementos relacionales del pasado que han necesitado de protección y que, por supuesto, están en tensión constante frente a una cultura de mayorías que siempre quiere darles un lugar, pero un lugar en un segundo orden, en una segunda posición. Es de esa manera en la que planteamos una discusión interesante aquí desde lo conceptual a qué nos vincularía a nosotros, me refiero a nosotros en el capítulo étnico, como comunidades étnicas, a propósito de que las comunidades son variadas,
que no corresponden a las mismas tradiciones, que no tienen exactamente las mismas historias. Podríamos acercarnos mucho más a esta idea reconocida desde el capítulo étnico sobre una historia opresiva, una historia desterritorializada, es decir, un problema de usurpación de tierras y un borramiento cultural. Sobre estos tres elementos, creo que las comunidades étnicas en Colombia han encontrado unos nichos de vínculo, unas posibilidades de construcción de unos lazos, pero a esto deberíamos sumarle esta consideración sobre el futuro, la proyección, es decir, que estas identidades étnicas no están acabadas, sino que son moldeables. Por eso, actividades en las cuales nos vinculamos en términos prospectivos o proyectivos son útiles para reconstruir y reforjar los significados de qué significa una etnia en Colombia. Gracias y nos vemos la próxima.